El mayor Sancán Ruiz es mayor retirado de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, experto en estrategias militares, analista político y exilado. Graduado en Ingeniería Industrial con estudios de posgrado y maestría en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Centroamericana UCA. Es docente universitario, consultor en desarrollo empresarial, analista en temas políticos y militares, bloguero y conductor de programas políticos con estudios militares de artillería terrestre en la Escuela de Artillería de las Fuerzas Armadas de Cuba. Se desempeñó como jefe de la sección de operaciones de la Jefatura de Artillería del Estado Mayor General del Ejército Popular Sandinista, jefe del Estado Mayor, jefe de Artillería y Operaciones Militares, jefe de Batallón de Lucha Militar, jefe de Infantería Permanente, jefe de Agrupación Táctica de Combate, diputado departamental en el 2011 y miembro fundador del Grupo Patriótico de Militares Retirados. El tema que tocará se denomina Cadenas de Mando. Bienvenido, Mayor Roberto Sancán Ruiz, disponga usted de su palabra. Muchas gracias, doña Laura, por su presentación. A la orden. Agradezco y buenas tardes a todos y todas en todos los lugares donde nos estén viendo. Agradezco a los organizadores de este Congreso Mundial sobre la Justicia Universal y la responsabilidad de proteger frente a los crímenes de lesa humanidad por la invitación a participar en este. Igualmente, quiero agradecer a los miembros del Grupo Iberoamericano para la Justicia Internacional por el desarrollo de esta iniciativa tan necesaria para llevar ante la justicia universal a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, algo que las nuevas generaciones en Nicaragua conocieron de manera brutal. Agradezco a la ex embajadora Paula Bertol por tan precisa radiografía del régimen nicaragüense. En el mes de septiembre del año recién pasado, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, en representación de la Plataforma de Acceso a la Justicia, desarrolló en San José, Costa Rica, el Tribunal de Conciencia sobre el uso de la violencia sexual como crimen de lesa humanidad en el contexto de la crisis de abril del 2018 en Nicaragua. Para desarrollar el tribunal antes citado, se llevaron a cabo 4 peritajes. Peritaje de contexto, el peritaje jurídico, el peritaje psicosocial y el peritaje de la cadena de mando, al cual le correspondió a este servidor desarrollarlo. Voy a auxiliarme de la presentación, así que ya la colocamos. Perfecto. Bien, se ve bien, ¿no? El peritaje de la cadena de mando parte de una tesis, y es que se pretende validar la presunta responsabilidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta de Nicaragua, como los principales responsables de la violencia sexual ejercida a prisioneros, hombres y mujeres, como un mecanismo de tortura y por consiguiente un crimen de lesa humanidad. Asimismo, la tesis pretende demostrar cómo las órdenes emanadas por ambos mandatarios fueron implacablemente cumplidas y ejecutadas por una cadena de mando subordinada, tanto dentro de las estructuras policiales como gubernamentales, edilicias y políticas. Cuando hablamos política, corresponde al partido político de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Para entender qué es y cómo funciona una cadena de mando,
Podemos decir que es característica de organizaciones militares, policiales y partidarias que practican una disciplina férrea y vertical. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, partido de gobierno, es una de ellas, ya que volvió a sus viejos orígenes de ser una estructura político-militar. Son estructuras cuyo vértice superior baja órdenes hacia una serie de eslabones inferiores de la cadena de mando y estos, a su vez, suben información sobre el cumplimiento de dichas órdenes. En pocas palabras, los eslabones superiores ordenan y los inferiores cumplen las órdenes e informan el cumplimiento de estas. Partiendo de esta concepción, se desarrolló o se planteó un proceso de trabajo que comprendió testimonios o tener a mano los testimonios de 16 víctimas de violencia sexual. 16 pareciera un número muy pequeño, pero después de un año de haber sido víctimas de toda esta vorágine de violencia, muchos salieron fuera del país, otros quedaron dentro, están atemorizados, con trauma y evidentemente brindar un testimonio causa una revictimización. Por lo tanto, de esta pequeña muestra de 16 fue con lo que tuvimos acceso a dicho testimonio. Estos testimonios nos permitieron identificar patrones de actuación de las autoridades gubernamentales, pero también logramos identificar todo el estamento legal violentado. Y con estos tres elementos nos permitió identificar a los presuntos perpetradores de esa violencia sexual que fue utilizada como mecanismo de tortura. Como decía, tuvimos a mano 16 casos plenamente documentados, de los cuales 11 eran hombres y 5 mujeres, y entre ellos 2 miembros de la comunidad LGBTIQ+. Para tener una idea del horror que se vivió en esos días y en esos meses, basta el resumen de 2 testimonios. El caso 001, un hombre, como podrán ver, se han obviado muchos elementos que permitan la identificación de las víctimas. El caso 001 decía: capturado ilegal y arbitrariamente, amenaza de muerte a la llegada al centro de detención, desnudado y metido en celda preventiva de 1 metro cuadrado, extracción de las uñas de los pies, violación anal utilizando el cañón de fusil, el cual disparaban para que estuviera caliente y causar más dolor y daño, obligado a presenciar a través de un vidrio las torturas a otras jóvenes, entre las que señala extracción de uñas y violaciones múltiples a muchachas jóvenes secuestradas. El caso 007, mujer, capturada ilegal y arbitrariamente, golpeada, amarrada y encapuchada al momento de su captura, torturada mediante ahogamiento simulado, golpes con culata de fusil AK, choques eléctricos con cargador portátil, violación múltiple en varias ocasiones mediante penetración carnal, anal y vaginal. Pudimos lograr identificar la existencia durante la crisis de centros de detenciones oficiales y clandestinos donde se cometió violencia sexual en contra de los prisioneros. Centros de detención oficiales fueron las delegaciones departamentales y municipales de la Policía Nacional de Nicaragua, en los departamentos de Managua, Carazo, Masaya, Estelí, Granada, León, la cárcel de mujeres en Managua, y 3 centros de detención clandestinos en los departamentos de Matagalpa, Carazo y Managua. Imagínense ustedes 16 casos y esa cantidad de departamentos en el país. Logramos puntualizar, identificar patrones de actuación de los perpetradores. Todas las capturas son arbitrarias, realizadas en plena vía pública o sacados de sus casas de habitación sin orden judicial ni órdenes de allanamiento de morada. Las personas son capturadas por policías uniformados, quienes se hacen acompañar de civiles armados, que pueden ser parapoliciales o paramilitares. Todos los capturados son trasladados ya sea a delegaciones policiales oficiales o cárceles clandestinas. Todos los capturados son obligados a desnudarse totalmente
ya sea en presencia de quienes los capturaron o de otros capturados, como un mecanismo psicológico de avasallamiento, sometimiento y humillación individual y colectiva. Todos los capturados son obligados a realizar ejercicios físicos extenuantes totalmente desnudos. Todos los prisioneros pasan por una etapa de golpiza previo a los interrogatorios. Los prisioneros son interrogados utilizando diferentes mecanismos de tortura para arrancar confesiones: golpes, patadas, ahogamientos simulados, asfixia mecánica, extracción de uñas con tenaza u objetos cortopunzantes, extracción de piezas dentales con tenazas, quema de sus genitales en los hombres utilizando ácido, choques eléctricos. Todos los prisioneros, hombres y mujeres, son sometidos a violencia sexual. Esto, en el transcurso de la investigación del peritaje, pudimos valorar la magnitud de la violación a las leyes universales y nacionales en esta pequeña cantidad de víctimas. 4 principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 19 artículos de la Constitución Política de Nicaragua, principios fundamentales de la Ley 872, Ley de la Policía Nacional, y 28 artículos del Código Procesal Penal. Esto nos permite señalar los presuntos responsables individuales a nivel de la cadena de mando de la policía. En primer lugar, a Daniel Ortega como presidente y jefe supremo de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, que comprenden el ejército y la policía. La vicepresidenta Rosario Murillo, que facilitó la comisión de crímenes de lesa humanidad en su famosa orden Vamos con Todo. El primer comisionado Francisco Javier Díaz Madrid, jefe nacional de la policía de Nicaragua. 8 comisionados generales: Fernando Borges, Sergio Gutiérrez, Ramón Avellán, Jaime Vanegas, Adolfo Marenco, Luis Alberto Pérez Olivas, Farley Roa y Justo Pastor Urbina. 7 comisionados mayores: Juan Valle, Tomás Boanerges, Velázquez, Alejandro Ruiz, Martín Solórzano, Douglas Juárez, Pedro Rodríguez Argueta y Norman Castillo. Para los que no entienden el escalafón militar o policial, los 3 niveles máximos de la Policía Nacional de Nicaragua están señalados en este peritaje: primer comisionado, comisionados generales y comisionados mayores. Asimismo, se logró detectar la presunta responsabilidad colectiva de la Policía Nacional, la cual está sancionada por Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por la OFAC, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Asimismo, se lograron establecer responsabilidades individuales a nivel del partido, a nivel del gobierno y a nivel de autoridades edilicias, siendo esta cadena de mando que la siguiente: inicia con Daniel Ortega en su calidad de presidente y secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Rosario Murillo como vicepresidenta, Fidel Antonio Moreno, quien es el principal ejecutor de la orden Vamos con Todo, dada por Rosario Murillo, la ministra de Gobernación, la señora Rosamelia Coronel Kinloch, el viceministro de Gobernación Luis Cañas Novoa, la prefecta o la alcaide de la cárcel de mujeres Araceli Cepeda González y la subprefecta Josefa Peña. Estos porque este centro de detención penal está subordinado directamente al viceministro de Gobernación Luis Cañas y su jefe inmediata superiora es María Amelia Coronel Kinloch. Asimismo, se señalan dentro de esta cadena de mando policial, disculpen, aquí tuvimos un pequeño, decíamos, a 4 alcaldes municipales: Francisco Valenzuela, Sadra Celeón, Orlando Noguera, quien falleció de COVID el año pasado, Mariano Madrigal Rodríguez, y las vicealcaldesas Yojaira Hernández y Consuelo Mendieta. Esto nos permitió llegar
a las siguientes conclusiones. En primer lugar, logramos validar la tesis fundamental del peritaje de la cadena de mando, ya que se comprobaron las violaciones graves a los derechos humanos de los prisioneros que dieron su testimonio. Se comprobó la violencia sexual como mecanismo de tortura en las cárceles oficiales y clandestinas. Y se ratifica la comisión de crímenes de lesa humanidad en contra de los prisioneros que dieron su testimonio. Asimismo, identificamos la presunta responsabilidad del presidente y vicepresidenta de la República como eslabón superior de la cadena de mando. La orden expresada en el "vamos con todo" por los gobernantes significó de manera explícita para una cadena de mando subordinada la validez de que todo era permitido. La ejecución de la orden impartida por la cúspide de la cadena de mando fue cumplida de manera implacable por las estructuras subordinadas, o sea, los eslabones inferiores de esta cadena de mando. Y la tercera conclusión es que quedó demostradas las características de los abusos sexuales cometidos que los tipifican como crímenes de lesa humanidad. Fueron sistemáticos, hubo organización, hubo dirección, existieron patrones definidos, hubo conocimiento y aprobación del nivel superior de la cadena de mando, significa esto el presidente y la vicepresidenta de la República. Fueron generalizados, ocurrieron en la mayoría de los departamentos del país donde hubo levantamiento popular y hubo intencionalidad. Se pretendió de manera deliberada causar daño físico y psicológico como una medida ejemplarizante de escarmiento a los prisioneros y que a su vez transmitieran esto a los que con los que tuvieran contacto para evitar que siguieran en las manifestaciones. Finalmente, el peritaje de la cadena de mando hace 4 recomendaciones. Primero, conformar una comisión internacional de la verdad que investigue los crímenes cometidos. Segundo, iniciar procesos judiciales a nivel nacional, lo cual en estos momentos es casi imposible, e internacional a todos los funcionarios implicados en los crímenes cometidos. Tercero, crear un centro de atención integral a las víctimas de violencia sexual, disponiendo el Estado de los recursos naturales necesarios. Esto no puede hacerse en este momento y con este gobierno, por lo que habrá que esperar un nuevo gobierno democrático en Nicaragua. Finalmente, clausurar la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, convirtiéndolo en parte del Museo de la Memoria Histórica contra la Impunidad. El Chipote fue donde se cometieron los peores crímenes de los que tenga memoria la historia de Nicaragua. Con esto finalizo mi intervención. Muchísimas gracias y quedo a la orden de ustedes. Muy bien, muy interesante su ponencia y muchas gracias por haber participado al mayor Roberto Samcán Ruiz. Nuestro próximo ponente será el doctor Antonio Ledesma, político y abogado. Doctor Ledesma. Buenas noches. No sé si ya me escuchan. Sí, pero no lo vemos. Ya vamos.